Bien, empezamos entonces. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas a este primer seminario de la serie de seminarios de fin de año. Hay información que creemos importante difundir, discutir y diseminarla entre las personas que trabajamos en los temas de VIH y temas conexos. Así es que hicimos esta programación de 3 webinarios, empezando con el de prevención, preparación y respuesta a las futuras pandemias. En la primera parte vamos a escuchar la exposición de Javier, y hacia el final tendremos una sesión de discusión y trabajos en grupos, sí, de acuerdo al número que entremos a la reunión, ¿ok? Entonces, sin más, doy la palabra a Javier. Adelante, Javi. Hola, buenas tardes con todos y con todas. A ver, ahí está. Nueva realidad, no podemos decir posterior, porque no ha terminado. Se viene discutiendo, por ejemplo, muy claramente dentro del Fondo Mundial para la Tuberculosis y la Malaria, que cuando se publique la versión final de la estrategia van a ver que hay acciones e intervenciones en los próximos 3 años en prevención, preparación, respuesta a las pandemias, que su sigla en inglés lo verán, o gente referirse a PPPR, y por ello también. Entonces nos parecía oportuno compartir con América Latina, con nuestros colegas, con las comunidades, de qué va esto y por qué, quizás abrir la reflexión con ustedes de por qué es importante. La plataforma VIH 2025, junto con corresponsales, la plataforma regional y CALSO, vamos a hacer acciones concretas en el 2023 en torno a PPPR, y así que, bueno, ya es como que este abreboca, esta entrada en tema antes de terminar el año, tiene como propósito invitarlos a ustedes también a participar en alguna de las actividades que vamos a hacer con o sin el Fondo Mundial, con o sin ONU-SIDA, OPS, etcétera. Esperamos que va a haber actividades mixtas y actividades solas de la sociedad civil. Esperemos que al final de mi presentación, el trabajo que ustedes van a hacer en grupo, podamos llegar a la conclusión si esto es relevante para su trabajo habitual. Y ahí vamos. Hay mucho texto en la PowerPoint porque es tanta la información y que no quiero que pierdan la conciencia por mi PowerPoint. Lo que yo básicamente voy a estar haciendo lo que no hay que hacer, que es de alguna manera leyendo o introduciendo conceptos que ustedes van a ver en pantalla. Así que hasta incluso pueden hacer 2 Zoom al mismo tiempo, porque aunque lean la pantalla está bien. Pero bueno, digamos, en el 2022 el mundo se enfrenta al reto sanitario global del COVID, que aún hoy sigue causando pérdidas de vidas, pero esto empezó en el 2020 y no sabemos cuándo va a terminar y qué otras formas puede tener. Si ustedes miran noticias recientes, ha habido algunas resurgencias mínimas en algunos países que tenían menos de un caso por mes, en Asia, por ejemplo. Y el tema de cualquier tipo de pandemia genera no solo las pérdidas de vidas directas por, digamos, un patógeno, un virus, una bacteria, sino todo el sufrimiento humano, el trastorno económico y social en todo el mundo. Y en lo que es relevante para nosotros, organizaciones que trabajamos en VIH, SIDA, poblaciones clave, derechos humanos, salud sexual y derechos reproductivos, es que el efecto pandemia pone a nuestros ministerios de salud y a los recursos económicos en plan COVID-19, como nos pasó. En lugar de tener ministerios de salud, tenemos ministerios de COVID-19. Y quizás no es una crítica, están en medio de una emergencia, en este caso de un coronavirus nuevo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la viruela símica, no es un virus nuevo, pero sí es nueva la población a la que afecta. Obviamente, por tratarse de un grupo focalizado, el virus símico, la viruela símica no ha secuestrado nuestros ministerios, al contrario, los tiene bastante tranquilos, pero en el caso de COVID hemos visto que muchas personas se han quedado sin tratamiento, sin carga viral, en el gremio del VIH, se han interrumpido hormonizaciones, una cantidad de cosas por mala planificación quizás, o porque estamos ante una crisis significativa.
Entonces, eso es un poco el mensaje. Y acá entra un tema. La primera vez que empezamos a discutir el cambio climático hace unos años, les debo reconocer que yo en mi cabeza pasaban imágenes de pobres pececitos en un lago que se morían asfixiados porque se metían dentro de un condón usado, ¿no? Un preservativo usado. Era como me costaba mucho relacionar la cuestión de cambio climático con lo que trabajamos en VIH, tuberculosis, hepatitis C. Malaria es como muy evidente que el cambio climático está vinculado con diferentes apariciones de mosquitos, temporadas de mosquitos, etcétera. Pero como que VIH se me hacía muy difícil. Y a partir del tema de las pandemias es que el cambio climático, como por supuesto el aumento de conflictos, desplazamientos, afecta a la epidemiología de las enfermedades existentes y facilita la aparición de otras nuevas. Les doy el ejemplo de cambio climático y VIH, que no es el pececito que se queda atrapado en un condón usado en un lago o cualquiera de nuestras ciudades o pueblos, sino tiene que ver con que la aparición del COVID-19 tiene que ver con el cambio climático. La aparición del brote en Occidente, en este lado del planeta, de la viruela símica o monkeypox, tiene que ver con el cambio climático, porque son zoonosis, son enfermedades que aparecieron a partir de la transmisión de un animal a una persona, ¿de acuerdo? A un ser humano. Entonces, en los dos casos. Entonces, y si cuando hay mucha gente, aún hoy, biólogos, estudiando el fenómeno de la símica o el COVID-19 en los animales que se entienden de origen para monitorear el avance y el surgimiento de cepas alternativas que pudieran pasar a las personas. Hubo grandes inundaciones, por ejemplo, en el río que separa la República Democrática de Congo con otras partes de África, que hizo que los simios que tenían la viruela símica y que era una endemia, ojo que en África hace muchos años que tienen viruela símica y muere bastante gente de esto, cruzaran a otros países africanos, y entonces de alguna manera ahí vemos cómo el cambio climático, las inundaciones afectan la aparición de nuevas pandemias. Y las nuevas pandemias afectan el transcurso de programas vitales como la respuesta al VIH, la tuberculosis, la malaria, las hepatitis, la salud sexual y reproductiva, etc. Pero obviamente también hay cuestiones de cambio climático que si apaguen los micrófonos, por favor. Lo mismo pasa que si hay un huracán que se lleva puesta a una isla del Caribe, obviamente es muy difícil seguir trabajando en VIH, tuberculosis, si esa isla ha sido afectada. Lo vemos en Pakistán, por ejemplo, con miles de muertos por un evento climático. Entonces, lo que está pasando, que quizás nosotros no lo percibimos porque lo pensamos en que nuestros sobrinos, nuestros hijos, hijes, nuestros nietos, nietas, van a ser quienes van a padecer el cambio climático. La mala noticia es que ya llegó y llegó para quedarse y afecta el trabajo de todos los temas de salud, en particular también VIH. Espero haberlos convencido. Y entonces no se trata solo si nos enfrentamos a la próxima amenaza de pandemia. Está clarísimo, está documentado, por eso había, por ejemplo, vacunas para la viruela símica en stock de los Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera, no solo porque era stock para evitar un ataque bioterrorista con alguna forma de viruela, sino porque hay stock de diferentes vacunas o de diferentes antivirales, porque sí se sabe que una pandemia, sobre todo de tipo respiratorio, por eso la viruela símica, que no es pandemia, sino es un brote, él tomó a todo el mundo un poco por sorpresa, pero sí se sabe que pandemias de tipo respiratorio, que son muy parecidas a lo que vimos con el COVID, vienen. Lo que no se sabe es cuándo. Y esto tiene que ver también con lo que les quiero decir, que la ciencia que nosotros no conocemos o no vemos, que quizá la vemos en NetGeo o en National Geographic o esos canales de cable, son biólogos y biólogas que están trabajando en el medio de la selva durante años poniendo GPS a diferentes especies animales, tomando muestras de sangre a diferentes especies de animales, incluyendo por supuesto todo lo que son murciélagos son los temas más preocupantes porque transmiten a otro animal que va a ir a un mercado húmedo y de ahí aparece el coronavirus en China. Entonces hay todo un trabajo de la control de la propagación zoonótica. Zoonótica se entiende que pasa de un animal a un ser humano, que es muy importante, y eso se sabe que está pasando en este momento, porque hay biólogos y biólogas expertos en diferentes temas que tienen que ver con esto, que están sacando sangre contaminada de posibles enfermedades que puedan pasar a los seres humanos. No les quiero quitar el sueño, no les quiero arruinar ni el Mundial de Fútbol ni el fin de semana, pero
el mundo se está preparando, y esta es la noción de PPPR, no solo porque una pandemia va a venir, porque va a venir seguro, sino cuándo y cómo podemos estar mejor preparados. Los retos es que gracias a hay otro ejemplo que quizás no está tan vinculado al cambio climático, que es la resistencia antimicrobiana, y ustedes la han escuchado, y esto tiene que ver a veces con el mal uso de la medicación, de los antivirales, la automedicación, etcétera, o el no terminar un proceso. Vemos un ejemplo que quizás no se vincula directamente con lo antimicrobiano. Vemos que muchas personas que tienen tuberculosis simple no terminan el tratamiento sencillo, básico, por muchas razones, no estamos juzgándolas, y entonces esa tuberculosis puede transformarse en resistente o puede generar complicaciones clínicas más importantes. Entonces, las lecciones que nos empieza a dejar el COVID, aunque no haya terminado, es que el mundo ha invertido muy poco en preparación para las pandemias, y eso lo ha reconocido no Trump, pero sí por supuesto el presidente Biden y todos los líderes que se han reunido en reuniones del G20, del grupo de los 7, los países más ricos que tienen dinero para inventar en esto, y que han creado un grupo independiente de preparación para las pandemias. Y algo que no vamos a hablar hoy, pero que sí vamos a presentar cuando tengamos más y mejor información, es que es este fondo para las pandemias que responde a la sigla de FIF, que nosotros estamos vigilando con mucho cuidado y reservas, particularmente porque lo lidera el Banco Mundial. Y no sé ustedes, pero todo lo que tiene que ver con el Banco Mundial a mí me genera triple capa de piel, y antes de salir a hablar de nada, falta mucha claridad sobre cómo es la sigla de este fondo que se creó para financiamiento internacional. Ya se está tomando formas de fondo para las pandemias, se llama FIF, FIF. Y en realidad, como falta dinero para el Fondo Mundial, falta dinero para todas las agencias. Por ahora han recaudado muy poco dinero y no sabemos cuánto dinero van a poder recaudar, cómo va a ser el mecanismo. Lo único que hemos logrado hasta ahora es que aceptaran participación de sociedad civil, lo cual ha sido un gran logro. Entonces, el COVID-19 es más una llamada de atención, es un mensaje enfático para seguir invirtiendo en la preparación para la pandemia. Pero acá quiero hacer un alto, porque la noción de la preparación de la pandemia, de muchos de nosotros y de muchos burócratas, tecnócratas, especialistas y políticos, es construyamos más hospitales, porque nuestro sistema de salud no es resiliente. Eso lleva miles, trillones de millones, fantástico. Yo creo que hay muchas lecciones específicas del COVID-19 que tiene que aumentar la capacidad de unidades de terapia intensiva, la capacidad de fabricar oxígeno, la capacidad de preparar, fabricar, tener stock de máscaras que se vencen muchísimo menos que un antiviral, etcétera. Hay muchas cosas que tienen que ver con la preparación, sobre todo los países que tienen dinero como los ricos, los países de renta media que tenemos un poco menos de dinero, y ver cómo acompañar la preparación para los países que no tienen recursos, ¿no? En términos de equidad internacional. Pero lo que es importante es seguir invirtiendo en esas biólogas y biólogos que se lo están comiendo los mosquitos en las selvas y en las estepas de diferentes partes de Asia, por dar un ejemplo, de África y también de América Latina, Centroamérica, etcétera, están monitoreando la transmisión zoonótica y la evolución de diferentes virus, versiones nuevas de las viruelas, de un montón de cosas. Eso también es poner más dinero, más financiamiento en prepararnos para la pandemia. No esperar que salte un humano y que ese humano se tome un avión y que aparezca, no sé, en la ciudad de Los Ángeles y todos entramos en pánico. Hay un resurgimiento del ébola, hay un resurgimiento de un par de enfermedades transmisibles, y acuérdense que como que no aterrizaron 2 pacientes sospechosos en Estados Unidos, era el tema de África, ¿no? Con esas imágenes terribles. Lo mismo sucedió, para los que no saben, en el 2003 hubo un brote de viruela símica en Estados Unidos que solo afectó a 70 personas y no tenía una población en particular, que fue también a través de un viaje, y nunca nos enteramos que la viruela símica había aparecido en Occidente y en los Estados Unidos en el 2003. Por eso la transparencia en función de lo que pasa es muy importante, porque si no, nos enteramos a veces tarde. Para tener sistemas resilientes y sostenibles, para estar mejor preparados para responder cuando ya una pandemia apareció, que va a aparecer, como les dije, lo que no sabemos es cuándo, hay que prepararse, prevenir, detectar y responder. Esta es como la
las cuatro palabras claves que tienen que ver con preparación, prevención y respuesta, como pueden ver, a las pandemias. Este es un gráfico que acabamos de traducir hoy, que no es lo que tienen que leerlo ahora, y viene del marco del Fondo Mundial para responder a esto. Como está movilizando recursos y como ustedes saben, el Fondo Mundial puso recursos en la respuesta del COVID en forma urgente y después en forma de proyecto, pero sí vamos a ver rápido lo que dice cada columna. Prevenir tiene que ver, como les decía, con el combate a la resistencia microbiana, a los medicamentos, a los insecticidas. Hay un problema muy serio con malaria en África, porque está habiendo resistencia a los insecticidas que se usan en las, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, y también a los antibióticos para malaria, y eso es muy grave. Acuérdense que en América Latina hay mucha malaria también. Invertir en innovación y nuevas herramientas, proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea y a las comunidades, fíjense el lenguaje. Esto es del Fondo Mundial, pero también está basado en lo que hizo OMS y OPS. Acá el Fondo Mundial no inventó el hilo negro, sino que está utilizando conceptos que ya están adoptados, que ustedes pueden encontrar en la página de OPS y de OMS en español. Financiar programas integrados de vigilancia y respuesta a las enfermedades, que sabemos lo que trabajamos en VIH y tuberculosis, que tenemos muy mala información estratégica y la vigilancia ni que hablar. Entonces, vigilar la aparición de cualquier caso patógeno. Necesitamos gente en nuestro Ministerio de Salud que esté sentada en la página de internet de la OMS, que se actualiza a diario con las tendencias o apariciones de nuevos virus en diferentes lugares o lugares atípicos o tendencias, y que pueda dar instrucciones a la Autoridad Sanitaria Nacional de extremar la vigilancia en la aparición, por ejemplo, de la viruela símica, ¿no? Por dar un ejemplo. Apoyar el transporte de muestras de patógenos. Si se encuentra cualquier tipo de patógeno raro en un país de América Latina, por pobre que sea, por en dificultades en las que tenga, o de África, es obligación no solo de la Organización Mundial de la Salud, sino de los otros gobiernos, de que las muestras de ese virus lleguen al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, a la Agencia Europea de Control de Enfermedades y a la OMS. A la OMS es obligatorio, mi recomendación, no porque ustedes decidan dónde van los patógenos, es que esas dos agencias de control de enfermedades son muy importantes y muy relevantes y a veces tienen más velocidad, más equipamiento que la OMS, que está bastante desfinanciada. Conectar los sistemas de salud con la prevención y detección de enfermedades zoonóticas. Tengan en cuenta que estamos hablando de África, pero ha habido zoonosis muy importantes en América Latina, en particular todo lo que es la selva amazónica y peruana ecuatoriana, y en Centroamérica, así que la próxima pandemia puede surgir en esta región. Todo suena muy pesimista en mi discurso, pero ojalá así no sea. Reducir el estigma y discriminación, esto ya lo estamos trabajando, es el pan del día con los que estamos trabajando monkeypox, o viruela símica, pero vimos estigma y discriminación con COVID-19. Prepararse a reforzar las cadenas de adquisición, logística y suministro. Un tema que es muy candente en nuestra región es cómo construir una soberanía sanitaria, porque cada vez que las próximas pandemias, si tenemos la capacidad de producir, por ejemplo, vacunas de ARN mensajero, que son las que fueron más eficaces para vacunar con COVID-19, es altamente probable que las próximas pandemias sean aéreas y muy parecidas a los coronavirus. Es decir, que si un par de laboratorios mixtos en América Latina tienen el conocimiento y la capacidad, yo conozco uno en Argentina, por ejemplo, para fabricar vacunas de ADN mensajero, en la próxima pandemia del tipo de COVID, con el apoyo político y el compromiso de todos los gobiernos, se consigue la patente, se consigue el material genético inicial y se puede empezar a fabricar en América Latina, en África, en Asia, donde sea. Eso es construir la capacidad no solo de compra, sino de fabricar. Entonces, por supuesto, aumentar los trabajadores sanitarios de la comunidad, para nosotros es una prioridad, porque para llegar a las comunidades tenemos que usar nuestros pares, bien equipados, bien protegidos, reforzar las infraestructuras. Ya hemos visto algunas imágenes de plantas de fabricación de oxígeno que hace años no funcionaban en países de nuestra región, no estoy hablando de África. Ampliar los sistemas de comunicación, mejorar la gestión sanitaria, ustedes lo están leyendo, no voy a leer todo. Ampliar y fortalecer los sistemas comunitarios y de la sociedad civil. Ya vimos que hemos hecho la diferencia entre la vida y la muerte de mucha gente. Establecer una prestación de servicios sanitaria integrada y centrada en la persona. No podemos seguir solo pensando en enfermedades, porque cuando tenemos una pandemia, esas enfermedades que están en forma
vertical y como silos son las que más sufren, como el VIH, la malaria y la tuberculosis. Reforzar el enfoque de equidad es fundamental, de género y de derechos humanos. No puede ser que la próxima pandemia nos encuentre con las trabajadoras sexuales no reconocidas como trabajadoras o con algún mecanismo excepcional, con lo cual no sean derechohabientes de un subsidio laboral como han tenido podido perder muchos países por la pandemia, a los planes nacionales. Detectar y reforzar los sistemas de laboratorio, lo antes que se detecta mejor, las medidas que se pueden tomar, invertir en máquinas de diagnóstico. Estas lamentablemente todavía no se pueden fabricar en nuestros países, pero quizás se puede comprar más barato cuando no se necesita, no se puede comprar a países que compraron de más y no las utilizaron a un precio mucho más accesible. El problema con estas máquinas es tratar de conseguir equipamiento que se pueda clonar, como si fuera la impresora Epson, se puedan hacer los cassettes de terminaciones en forma genérica. No voy a entrar en ese detalle, pero sí es posible, porque si no, uno le presta la máquina, pero lo más caro es comprar los cassettes. Formar a los trabajadores, apoyar a los laboratorios de referencia de nuestros países, y si no hay un laboratorio de referencia, empujar para que lo haya. Reforzar los sistemas de vigilancia de enfermedades, ampliar las herramientas digitales y ampliar e integrar la capacidad de los sistemas comunitarios. ¿Cómo responder cuando la cosa ya está? Aprovechar la experiencia de los mecanismos de respuesta a COVID-19, a ver qué aprendimos y qué puede quedar como memoria institucional. Apoyar enfoques innovadores. Hay muchos enfoques innovadores que tenemos de las 3 enfermedades que hemos compartido y podemos seguir compartiendo con las próximas. Desplegar rápidamente los productos básicos a través de mecanismos de adquisición conjunta. Acá aparece Wambo.org, que es el mecanismo similar al Fondo Estratégico de OPS. En América Latina, los países que reciben dinero del Fondo Mundial pueden optar si se lo compran a OPS o si se lo compran a Wambo. Yo tengo mis críticas en algunos aspectos con ambos, pero sí permiten a países comprar a valores increíblemente mucho más bajos. Movilizar a las comunidades, apoyar los sistemas comunitarios y desplegar el fondo de emergencia, ¿no? O sea, los mecanismos financieros como el Fondo Mundial tienen un fondo de emergencia y si hubiera otra pandemia o un rebrote del COVID-19, tienen la flexibilidad de volver a los donantes, es decir, hay que reestructurar las subvenciones para responder a la urgencia. Pero también hay que tener lugares, quizás no el Banco Mundial sea mi preferencia, donde está el dinero para responder. Entonces, esas eran las 4 columnas. Rápidamente, porque esta información que les estoy compartiendo viene de documentos del Fondo Mundial, y yo trabajo directamente en la Junta Directiva del Fondo Mundial, o sea, soy miembro de la Junta, me parecía que era importante contarles un poco, muchos de ustedes lo saben, que el Fondo Mundial, ya saben lo que es el Fondo Mundial desde ya, así que no voy a parar ahí, qué es lo que hizo durante la respuesta al COVID. Hubo 2 abordajes, ustedes lo han visto mucho en sus países, uno fue de emergencia, es donde los gerentes de cartera se comunicaron con el receptor principal y le dijeron, todo este dinero que tengan y que se pueda optimizar o que sepan que no sea de comprar antirretrovirales o carga viral, sino, no sé, folletos o incluso hasta condones o lo que sea, urge que tienen autorización para presentar una propuesta muy breve para aplicarlo a la respuesta del COVID. Estábamos hablando de los primeros meses de la pandemia. Y después se hizo un mecanismo por el cual los países presentaron propuestas más completas, donde se exigió la participación de la sociedad civil y la comunidad, como también la compra de equipos de protección personal para la comunidad. Si se hizo o no, esa es otra historia. Y ahí hubo casi 5.000 millones adicionales que pusieron los donantes por sobre los que tenía el Fondo Mundial para el periodo anterior. Entonces, obviamente que el Fondo Mundial cree que la única forma que vamos a poder responder mejor es con sistemas resistentes y sostenibles. El Fondo Mundial tiene una injusta reputación de que solo financia VIH, tuberculosis y malaria, pero también financia VIH, tuberculosis y malaria fortaleciendo los sistemas de salud. Lo que pasa es que a veces nuestros ministerios no reconocen toda la inversión que tiene el Fondo Mundial en fortalecimiento de sistemas de salud. De hecho, aunque no se juntaron todo el dinero que se iba a juntar, una tercera parte del dinero más o menos, a grandes rasgos, va a ser utilizada para mejorar los sistemas de salud, que tengan algún resultado en las 3 enfermedades, ¿no? Y tengan en cuenta que en este momento, por eso les digo que a veces hay colegas de otras organizaciones que dicen el Fondo Mundial debilita los sistemas de salud porque solo financia tuberculosis y malaria. No es cierto.
el Fondo Mundial es el mayor proveedor de recursos, de dinero para los sistemas de salud de los países elegibles para el Fondo Mundial. Entonces, bueno, hay que priorizar cómo vamos, ya voy terminando. Les avisé que esto es un tema bastante largo, complejo y un poco aburrido, pero bueno, hay que ver qué lecciones podemos aprender de la pandemia de COVID, del brote de viruela símica, para seguir mejorando la respuesta de los programas. A lo largo del ciclo de financiamiento 2021-2023, como les decíamos, se puso casi 5.000 millones de dólares para COVID, y eso hizo una diferencia, y la verdad, se ha dicho, salvó muchas vidas, eso está documentado desde ya, y muchos de ustedes lo saben. Sí, importante entender, bueno, esto como los que trabajan cerca del Fondo Mundial la conocen como la iniciativa C19, COVID-19 RM, ¿no? Eso ha sido el canal que ha utilizado el Fondo Mundial para mandar dinero de urgencia o dinero planificado a los países. Obviamente la ventaja que ha tenido el Fondo Mundial es una gran escala, un modelo operativo inclusivo, ya teníamos los MSP, para bien o para mal, funcionando, disfuncionando, y teníamos una experiencia de trabajo en enfermedades transmisibles y poblaciones vulnerables. Como le decíamos, el Fondo Mundial es en este momento el que más dinero pone en los países, total, en términos totales en el mundo. Ya tiene más de 20 años y ha aprendido a los golpes qué cosas debiera cambiar. Algunas tardan esos cambios, pero hemos aprendido. Y el Fondo Mundial es también muy rentable. Cuando digo rentable suena que los buenos sueldos que cobra la gente del Fondo Mundial, pero hay mecanismos internacionales que miden la eficiencia y el costo, el valor del costo-beneficio de ONUCIDA, de OMS, de OPS, del Fondo Mundial y de todo, Banco Mundial y de todas las agencias, y el Fondo Mundial está entre las 10 primeras organizaciones mundiales sanitarias y humanitarias en relación costo-beneficio. O sea que, aunque vean mucho personal del Fondo Mundial viviendo en Ginebra, que es muy costoso, cada dólar que llega al terreno es una de las organizaciones internacionales que menos necesita para hacerlo llegar. Le doy un ejemplo de lo que es la capacidad de escala. Las pruebas rápidas de COVID, del antígeno, se logró que los países compraban bilateralmente a $5, el Fondo Mundial los compraba a 1. Estoy hablándoles de mediados ya del 2020, el primer año de la pandemia. Rápidamente les quiero, para ir terminando, contarles que el Fondo Mundial no es el único que trabaja en el mundo, y en lo que se refiere a América Latina, y porque ahora vamos a trabajar en grupos para escucharlos un poco a ustedes. La OPS tiene un departamento de preparación en desastres y emergencias en salud, que tiene un reconocimiento global bastante importante y que ha respondido a algunas epidemias dentro de la región que no suceden en otras regiones del planeta. A grandes rasgos, el campo, disculpen la garganta, el campo de preparación para el desastre y las emergencias en salud hace referencia al conocimiento de las capacidades de anticipar, responder y recuperar en forma efectiva a estos eventos. Esto que yo les estaba contando, el PPR, que se escribió hace 3 meses, la OPS lo puso en otras palabras, lo mismo hace años, muchos años. Entonces, fíjense que ya la OPS hace muchos años hablaba que las comunidades y las personas debían estar en el centro de la respuesta a las emergencias. Para que vean que tampoco el Fondo Mundial y la OMS dice lo mismo hace varias décadas. Para decir que no es que el Fondo Mundial inventó el hilo negro y esta iniciativa de PPPR y el Banco Mundial van a inventar el hilo negro, sino que lo que hace falta es dinero. Algunas nuevas ideas, más innovación, mejor gestión de los recursos, pero al final del día todo esto lamentablemente se compra con dinero, con voluntad política y sin corrupción. Entre las acciones basadas en un profundo análisis de los riesgos de desastres y coordinación en el sistema de alerta temprana incluyen los planes de contingencia, aprovisionamiento y equipamiento y provisiones. En América Latina hay depósitos para contingencias y emergencias humanitarias, y también la OPS, junto con otras organizaciones que tienen que ver con el clima y demás, monitorean la temporada, por ejemplo, de huracanes, que afecta no solo a los Estados Unidos, que tienen más capacidad de respuesta, sino hace añicos el Caribe, ustedes lo saben, Dominicana, Cuba, Haití, hace desastres. Entonces todo eso se monitorea. Por desgracia,
climática, hay una temporada de huracanes, o sea, les doy ese ejemplo, pero hay otras contingencias y cuestiones climáticas que afectan el acceso de una persona a su antirretroviral, ¿estamos de acuerdo? O a su diagnóstico, ¿no? Para que vean que no me estoy yendo por la quinta tangente. Entonces, bueno, hay datos claves, ahí están, ustedes van a tener acceso a la presentación y al video, pero como verán, ha habido muchos desastres en América, esto es las Américas, de Estados Unidos, de Alaska, Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego en Argentina. Entonces, no es un tema de Asia, no es un tema de África, sino también es un tema de las Américas. Las líneas de acción son institucionalización de planes nacional de manejo de emergencias. Todos los países de América Latina, aunque no lo crean, de ahí a que esté actualizado o lo utilicen, tienen un plan nacional de manejo de emergencias de salud mucho antes que apareciera el COVID. ¿Sí? Digo bien. Elaboración y ejecución del plan de preparación y respuesta ante múltiples amenazas para la salud. Muchos países en América Latina, lo sé yo porque sigo mucha prensa sanitaria, desde mi rol de comunicador, leo muchas cosas que no tienen que ver con VIH, también hacen simulacros de aparición de patógenos en un aeropuerto, en un hospital, etcétera. No todos los países de la región como quisiéramos, pero muchos más de lo que ustedes creen. Identificación y capacitación de equipos multidisciplinarios, actividades regionales de la Secretaría del RCI, ahora les explico lo que es el RCI, análisis, seguimiento y evaluación de la capacidad básica, elaboración de guías y materiales didácticos y procedimientos. No es la fuente de OPS por ahí la que están ustedes habitualmente interactuando, es otro equipo que es el de emergencias, pero ahora se juntaron los dos, por ejemplo, con la crisis de la viruela símica. Pues ahora estamos trabajando con el equipo que lidera Rubén y al mismo tiempo con el equipo de comunicación en situaciones de crisis sanitaria y con otro equipo que es el de emergencias, porque se dan las tres variables. El RCI es el Reglamento Sanitario Internacional, y esto es importante insistir, y ustedes lo tienen que saber, y ya termina justo mi presentación, tiene que ver que el Reglamento Sanitario Internacional es vinculante, es un acuerdo que firmaron todos los países de las Naciones Unidas, que por ahora son todos los países de Latinoamérica y el Caribe hispano, en la de 58 de Asamblea General, en el 2005, llevó mucho tiempo, y esa declaración dice, tiene un marco jurídico global y regional, porque OMS tiene también el mismo sistema que por eso proviene de la Asamblea Mundial de la Salud. Se hizo la equiparación para América Latina, porque OPS es el brazo americano de la OMS, que tiene que ver con no solo el manejo de los eventos agudos de salud pública de importancia potencial o de real escala nacional e internacional, sino todos los procedimientos administrativos conexos. ¿Qué es un procedimiento administrativo conexo? Es que cada caso que encuentra Perú de viruela símica lo tiene que entrar en línea a una base de datos que se lee en Washington y que se lee en Ginebra. Por eso, si ustedes entran en el caso de COVID-19, por ejemplo, a las estadísticas que se van completando diariamente, van a ver datos de Argentina, van a ver datos de República Dominicana, de México, lo que sea, que son datos reportados, pueden no ser ciertos, pero es lo que informa por ley, tiene una obligación nuestro Ministerio de Salud de informar en el sistema de notificación de casos, sobre todo de cualquier enfermedad transmisible, tiene que informar sobre todo sobre salud mental, sobre otras cosas. Pero el Reglamento Sanitario Internacional se aprobó por la aparición de epidemias y pandemias. En conclusión, COVID-19 es la primera de las grandes pandemias de las que se creían por venir, o sea, era de alguna manera se veía venir, pero era el cuento del lobo, ¿no? Que viene, pero no venía. Y están dadas las condiciones para que esto suceda, zoonosis y se espera también que la zoonosis tenga que ver también un componente del sistema respiratorio, lo cual lo complejiza mucho porque vimos el grado de mortalidad del COVID-19 y la capacidad, la eficiencia en transmitirse en forma de aerosol, en forma de respiración, en forma de gotas, etc. Entonces, la variable que venga de un animal y que probablemente la próxima pandemia sea respiratoria, no son en general buenas noticias, pero las preparaciones se están haciendo en ese entorno. Tenemos evidencia sobre la pérdida de vidas relacionadas de personas con VIH, de personas con tuberculosis y afectadas por la malaria durante la pandemia, muchas vidas, si se saca el total mundial, y en la región también, por fuerte que sea, a causa de la pandemia. Y también hemos visto pérdidas en los programas, que los programas han retrotraído su capacidad
de optimizar tratamiento antirretroviral, de testear y tratar, que es tan importante para igual de sí, de proveer, de los ministerios de desarrollo social, de proveer seguridad alimentaria a las poblaciones más vulnerables, muchas de las cuales tienen VIH, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos incidir para la preparación y la prevención como sociedad civil. Creo que lo que estamos tratando con esta primera conversa y el año que viene con las acciones que vamos a hacer con y para ustedes es que la sociedad civil se acerque a la cartera de salud y otros, a los diputados, a los senadores cuando se discuten los presupuestos, para también meter el tema de preparación y prevención. Nosotros que trabajamos en VIH, tuberculosis, malaria y otras hepatitis y otras enfermedades relacionadas, tenemos toda la autoridad y el derecho a decirle a quien decide un presupuesto que tiene que prepararse para las pandemias, porque las pandemias nos matan, no de VIH, sino de falta de tratamiento o nos matan de COVID. Debemos comprender la relación y ser agentes de comunicación que tiene el cambio climático con las pandemias, y cómo un huracán o una inundación terrible puede hacer que muchas personas pierdan la vida ¿no? por caerse de la cascada de atención o de la cascada de prevención del VIH, por dar un ejemplo concreto. Debemos incidir entonces, no se negocia la participación de la sociedad civil en ningún espacio, aunque el Banco Mundial consiga 50.000 millones, vamos a tener que seguir peleando para que todos los programas de FIS, todos los programas de PPPR, lo que hace el Fondo Mundial y lo que hacen otras agencias como PS, OMS y las agencias más específicas, siempre incluyan a la sociedad civil y estén centradas en la necesidad de las personas. Y la plataforma, como les dijimos, trabajará en los próximos años esto como una prioridad más. No es la única, tenemos como 5, pero para que un poco ustedes vayan entendiendo. ¿Y estos qué hacen hablando de prevención de las pandemias y cambio climático? Bueno, espero que hayamos logrado, con los que están aquí presentes y con los que vean la grabación, dejar claro el mensaje. Como el viernes tenemos una reunión informativa sobre los resultados de la reunión de la Junta del Fondo Mundial, pusimos 2 webinarios esta semana porque los países antes de Navidad van a empezar a recibir las cartas de asignación. Esto es un mensaje para los países que tienen Fondo Mundial y para muchos de ustedes que están en un MSP, saben lo que es una carta de asignación. Entonces, no solo queremos contarles que por ahí algunas cartas de asignación van a venir un poco más flacas, pero van a venir con anexos que es muy importante que ustedes conozcan y dominen, porque van a ser su herramienta para incidir dentro del MSP, para que no se desfinancie la sociedad civil, las comunidades, las poblaciones claves y las personas viviendo con VIH. Y el martes 29 de noviembre queremos entrar al tema de la autoprueba, que es otra prioridad que vamos a estar trabajando con quien quiera de ustedes sumarse el año que viene ya con mucho más énfasis. Esperamos que la PrEP empiece a agarrar velocidad y vamos a seguir trabajando con la PrEP, pero creemos que igual y profilaxis, preexposición y autoprueba del VIH requieren urgencia el próximo año. Por suerte, igual y tenemos socios muy activos ya trabajando el tema. Entonces, pasamos, no sé si he hablado 34 minutos con 57 segundos. No sé si dice que hay preguntas en el chat antes de pasar al trabajo en grupo, preguntas muy candentes. No, más bien habían algunos comentarios respecto de cómo se vincula este proceso con las reuniones globales del próximo año. Hay una reunión de alto nivel que se postula y con el tratado de pandemias que se está conversando también en Ginebra, ¿no? Sí, ese es un punto muy relevante. Para no hacerle la vida muy difícil, decidimos hoy no hablar del tratado de pandemia, porque es un mundo aparte. Tampoco decidimos contarles mucho sobre FIF, el Banco Mundial, porque es un mundo aparte. Todos los 3 están intervinculados seriamente, pero me parece que como en América Latina no se ha hablado mucho de PPPR todavía, y lo van a ver ustedes también en la carta de asignación del Fondo Mundial y la nueva estrategia del Fondo Mundial, nos parece que empecemos por lo básico. Sí, es cierto, se está negociando un tratado de las pandemias, que de alguna manera tiene que ver con lograr un acuerdo multinacional de todos los países miembros de algunas cosas que vimos ahora y otras cosas más específicas sobre dinero. Y sí, sobre estas cosas vamos a seguir avanzando. Esta es una línea de trabajo que recién empieza, probablemente a principios del año próximo, no la primera semana de enero, quédense tranquilos, haremos un webinario contándoles qué ha pasado con esto del FIF del Banco Mundial, qué ha pasado con cuánto dinero va a tener el Fondo Mundial para preparación para las pandemias, y les vamos a presentar
espero ya la versión avanzada del tratado para la pandemia, y contarles un poco más lo que planeamos hacer nosotros. Eso sería el siguiente seminario, webinario de PPPR. ¿Alguna otra cosa para resaltar, Lee? No, luego hay comentarios respecto de ir fortaleciendo también las respuestas nacionales para no depender del financiamiento externo, y bueno, el desafío que tienen los países que no cuentan con el Fondo Mundial, cómo se le hace para fortalecer esos sistemas resilientes para poder responder a las pandemias, ¿no? ¿Se me oyó? Totalmente. Sí, perfecto. Una de las cosas que hemos conversado mucho, por ejemplo, en el chat, en las sesiones que organiza Richard con Oxfam y otros colegas, y People Vaccine, no quiero omitir a nadie, pero que se habla más específicamente de patentes y propiedad intelectual, cosas que hemos cubierto con corresponsales clave, debates que hemos tenido en varios lugares sobre la soberanía sanitaria. No solo tiene que ver con COVID, no solo tiene que ver con monkeypox o viruela símica, sino con lo que venga. En la medida que nosotros aumentemos, y di un ejemplo muy concreto, para las próximas pandemias tengan por seguro que las vacunas, corramos la viruela que es una especie arcaica y que ya existía, pero es altamente probable que mejor y más rápida respuesta a las futuras pandemias de corte respiratorio general vaya a ser así a las vacunas que tengan el ADN mensajero, ARN mensajero, bueno, perdón, ADN mensajero, ¿no? Pues el ARN es el viral. Perdón, es que estoy todavía un poco afectado por el resfrío. Entonces, esa tecnología que no es tan compleja, a pesar de que la gente la venda como espacial, es la que tenemos que construir en algunos países de América Latina, que tengan acuerdos multilaterales con otros países más pequeños, que no tiene sentido fabricar vacunas porque, y lo digo Costa Rica, no sé, Nicaragua o Uruguay, no tiene sentido la inversión en una infraestructura para fabricar posibles potenciales vacunas en el futuro, sino acuerdos bilaterales y multilaterales para que toda América Latina y el Caribe hispano tenga mucho más rápido acceso y no dependamos de la generosidad, entre comillas, de los países que tienen más dinero o que los laboratorios multinacionales tienen sede en esos países o ya tienen preacuerdos financieros y legales, y por eso la soberanía, digamos, el chauvinismo de tener que esperar que nos llegaran, que en cascada nos llegara la empatía del norte con las vacunas de COVID tan tarde, no vuelva a pasar en las futuras pandemias. Ojalá la próxima pandemia nos agarre con capacidad de fabricar test antivirales y vacunas con mucha velocidad y que sean a un precio accesible, que no aniquilen nuestras economías y que sea una respuesta sostenible. Creo que eso es una de las mejores preparaciones para las pandemias para América Latina. Vamos a los grupos. Bueno, les comparto de nuevo. Les comparto de nuevo el PowerPoint para ver. Todos los grupos van a trabajar, van a ser dos grupos, porque dependíamos un poco de la asistencia, como diría la maestra, para haber dos grupos, uno facilitado por Constanza y otro por Lice, ¿verdad? O corregime si igual cosa. Y entonces nos gustaría que tengan una conversación, como todo trabajo en grupo, elijan un relator o relatora, y la facilitadora, acá son dos facilitadoras, va a trabajar con ustedes. El relator o relator puede ser la persona que tome notas. Si no, alguien puede tomar notas que se las tienen que entregar a la facilitadora sí o sí. Le puedo poner ahí en el chat del equipo el correo electrónico, por si raro que no tengan el de Lice o el de Constanza, pero se lo podemos volver a poner. Porque sí es importante que tengamos las relatorías por escrito, porque para eso estamos buscando una retroalimentación de ustedes, para que informen nuestra planificación como plataforma de IH 2025 y todos nuestros socios. Alguien que presente, puede ser el relator o una segunda persona, presente 5 minutos en la plenaria. Es importante que la presentación no sea leer lo que escribió el relator o el relator lea lo que escribió la relatora.
subrayen los consensos, las ideas, las ideas innovadoras o los disensos que surjan del grupo, y eso es lo que queremos escuchar en más o menos 5 minutos. Las 4 consignas, no sé qué se ponen en las 4, pero bueno, las 3 consignas son qué funcionó y no en el C19RM. No es una reunión de COVID, pero piénsenlo exclusivamente qué funcionó y no funcionó pensando en la próxima pandemia, aunque suene muy pesimista. ¿Por qué sería importante trabajar prevención, preparación y respuesta a las próximas pandemias para quienes trabajamos en VIH y tuberculosis? Lo que yo les dije, bueno, no estar de acuerdo. Tuberculosis, salud sexual y reproductiva, cualquier tema de salud, que, además de VIH y tuberculosis. Por ahí no están de acuerdo con lo que yo les presenté, que es la lógica que utilizamos con el Fondo Mundial. Pueden sugerir otras cosas, pueden decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro. O darnos más letra para que como plataforma, junto con ustedes el año que viene, podamos construir esta interacción entre el VIH, la tuberculosis, la hepatitis, etcétera, y una futura pandemia, que aprendimos con mucho dolor con el COVID-19. Y, por supuesto, esto se puede ilustrar mucho más fácil con algunos ejemplos de intersecciones entre la pandemia X, que además se llamaba pandemia X hace unos años, y el VIH, la tuberculosis, la hepatitis, salud sexual reproductiva, lo que ustedes quieran incluir como tema de salud. Como eran las 3 preguntas, la cuarta no corre. Las 3 preguntas están interrelacionadas, es más un diálogo entre ustedes, pero ayuden a la facilitadora ¿cómo se llama? A lograr tener una relatoría que les sirva a ustedes y que nos sirva a nosotros como equipo para esto. Les digo más o menos, a título informativo, que tendrán alrededor de 40, entre 35 y 40 minutos, que es un tiempo generoso para los grupos. Luego tenemos una sobredosis de webinarios, todos los que están aquí presentes. Así que en este momento los grupos se forman en forma aleatoria, así que les va a aparecer un mensaje de aceptar el grupo, acepten que sí, y déjenme quedarme las 2 salas, y en todo caso yo me voy a asegurar que es una facilitadora en cada uno de sus grupos, a medida que vaya llegando. Listo. Entonces, son 2 salas y una va a ser Lidice y otra va a ser Constanza, que yo ya les voy a estar enviando en forma manual. Y les voy a avisar cuando volvemos a la plenaria. A ver. Acuerden de aceptar ir a los grupos. Eso, ahí vamos. Yo me voy al grupo 1. Y Constanza, ¿vos tenés acceso a la asignación? Sí, tengo acceso al grupo 2, voy. Ahí está. Y si tenés sexo, no. Que te va a hacer. Buenas tardes, Lidice. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Creo que podemos hacer una ronda rapidita de presentación, si solamente decimos nuestro nombre y de qué país venimos. Y así podemos conocernos y estar un poquito más en confianza en la reunión. Empiezo si quieres. A ver, Evelia. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Evelia Yucra, soy de Bolivia, soy trabajadora sexual y representante también y punto focal de Plappers. Gracias. Gracias, Evelia. Tengo Juan Carlos Márquez. Sí, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Carlos Márquez, soy de la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, y estoy en la Asociación Civil de Promoción de la Salud. Bienvenido, un gusto, Juan Carlos. Tula. Buenas tardes. Soy Tula Mendoza de la Asociación de Perú. Soy la Asociación de Trabajadoras Sexuales con VIH de la región Callao.
Bienvenida, Tula. Tengo a Cristian Guzmán. Pasamos con César, entonces. Hola, César, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. César Coria, de la plataforma LAC. Desde México, César. Soy de México. Tenemos también a Juan Marcelo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Marcelo López. Soy parte de la Red Bol, que es la red boliviana de personas que viven con VIH. Y también soy punto focal suplente de Red LAC más para Bolivia. Bienvenido, Juan Marcelo, un gusto. Y tenemos también a Luis Adrián. Nos faltan 3 personas. Luis Adrián. Hola, Luis Adrián Quiroz de México. Bienvenido. Ángel. Ángel Pepe. Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va? Ángel Pepe de Argentina, de las redes Personas Viviendo con VIH. Bienvenido, Ángel. Y finalmente se nos había quedado Cristian. Cristian Guzmán, no sé si ahora podemos escucharte. Hola, hola, buenas. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, soy de Córdoba, Argentina. Bueno, viviendo con VIH. Bienvenido, Cristian. Ok. Bueno, ¿Quién se anima a hacer las notas? ¿Y quién nos haría el reporte luego en la sesión plenaria, en el resumen de esta discusión? ¿Quién dijo yo? Si quieren, yo voy escribiendo justamente lo que vaya surgiendo y bueno, lo pongo después a disposición de todos y de todas y de todes. Juan Carlos, perfecto. Entonces tú serías nuestro secretario y quién hace el report back en la sesión. Creo que Ángel había levantado la mano o había abierto el micrófono, pero no estoy segura si fue una. Sí, sin querer fue, perdón. Estoy medio perdido Pensé con que el tema, te ibas a pero proponer. sí, no tengo problema, pero estoy medio perdido con el tema porque como estoy trabajando, no quiero equivocarme por eso. Ok, no. Entonces mejor alguien que pueda estar con todos los sentidos puestos en la discusión. ¿Quién se anima? Luis Adrián, César, Rebelia, Tula. A ver, dale. Luis Adrián, ok, tenemos entonces nuestro reportero. En la discusión se tomó el ejemplo de la respuesta que se dio de parte del Fondo Mundial con el mecanismo de respuesta al COVID-19, pero ciertamente, y hay muchos mexicanos en el grupo y argentinos también, no tienen Fondo Mundial, ¿no es cierto? Entonces, vayamos más allá de este mecanismo de respuesta del C19RM y pensemos qué cosas funcionaron en nuestros países con la respuesta al COVID o con la movilización de recursos para enfrentar al COVID y mantener la respuesta a otras enfermedades, ¿no? Siéntanse libre, abran el micrófono y les escuchamos. O sea, perdón, Sí, Evelia. la pregunta es... ¿Qué ha funcionado bien en tu país para responder al COVID-19 y para mantener la respuesta al VIH, a la tuberculosis, a la malaria, a otras epidemias? Bueno, en el caso particular, por lo menos en la República Argentina y desde la perspectiva que tengo, nos encontramos con 2 situaciones totalmente distintas. Lo primero, por supuesto que sí, como punto favorable, fue volver de nuevo a retomar los rastrillajes sanitarios
lo cual evidentemente permite que uno tenga que volver de nuevo a las calles a trabajar. Y digo a las calles porque uno tenía que ir realizando un recorrido casa por casa, espacio por espacio, encontrándonos con diferentes situaciones. Es un punto favorable. Algo que en realidad no fue tan favorable fue justamente el acceso al testeo para efectivamente confirmar si la sintomatología que tenían las personas estaba o no asociada a la situación de COVID. Si trasladamos esto a la situación de que sucede con la temática de VIH, por supuesto que sucede exactamente lo mismo. Si bien hay dispositivos, hay herramientas, hay instrumentos que permiten la detección temprana y oportuna, por allí lo que está faltando es volver de nuevo a este punto que es ir de nuevo a la comunidad y presentarse de forma mucho más directa y que uno tenga esta cuestión más continua y cercana a la población. Y no que, más allá de que todavía se siga mencionando de que el sistema está de puertas abiertas y no vemos que suceda lo mismo como sucedió para la situación de la pandemia por COVID. Y paralelamente, y con esto cierro, me parece que es una cuestión también que se ha logrado generar, que tengamos hoy una excelente respuesta, es justamente el de la vacunación. Obviamente que para esto también significó que haya inversión, que haya investigación y que se logre tener en un tiempo muy corto en la historia para que tengamos vacunas, que en todo caso es la cuestión pendiente también en la temática de VIH. Digo, no tenemos tantas investigaciones o no tenemos la rapidez de esas investigaciones para efectivamente poder tener un elemento o un instrumento que pueda tener respuesta como la que hoy tenemos para el COVID. No se te escucha, Lirice. Luis Adrián, te escuchamos. ¿Qué nos dicen los colegas de los otros países? Decía. A ver, yo creo que nos enfrentamos a las grandes deficiencias que tenemos en la región. Digo, voy a atreverme a hablar después de todo lo que hemos estado observando estos últimos años y espero con esto no se molesten los compañeros de los países, pero lo único que demostró fue que tenemos servicios de salud bastante complejos, sumamente sobrepasados, y que lo único que vino a demostrar esta gran crisis de SARS-CoV-2 fue las debilidades de los sistemas de salud de toda América Latina. Y me atrevo a hablarlos por lo que hemos estado viendo en grupos, por las múltiples reuniones, y que justamente lo que nos hablaba era que no somos autosuficientes, no tenemos servicios articulados de salud para responder a emergencias como estas, a pesar de que después de las Torres Gemelas se planteaba el tema del bioterrorismo como una acción para que los gobiernos tuvieran planes de salud específicamente para ataques bioterroristas, y que después de eso no pasó absolutamente nada, y que creo que ya lo vimos con una epidemia como la de COVID-19, de no tener insumos, de no tener servicios especializados, de no tener la infraestructura requerida. Y hoy lo que estamos viendo con Monkeypox, con una pandemia sumamente focalizada con ciertos grupos, es que sigue pasando exactamente lo mismo. Lo tardado que han sido los países de América Latina, sin mencionar a que alguien ha sido el mejor, el peor, porque creo que ha sido muy tardado por no contar con estas acciones que ya previamente dije. El tener hoy en día servicios fragmentados de salud, digo, porque por un lado en todos los países tenemos seguridad social, obras sociales, personas sin acceso a medicamentos al 100%, nos lleva a entender que teníamos que empezar a hacer realmente medicina centrada en la persona, con sistemas de salud que puedan garantizar la provisión de los servicios, yo ya no diría ni siquiera básicos, los servicios ante cualquier emergencia de este tipo. Y después de escuchar a Javier, yo me sigo pensando que, y traigo una discusión que hace muchos años habíamos hecho Alberto Nieves y yo, de cuánto se gastan los gobiernos por el tema de armamento y cuánto se gastan por el tema de la salud. Y que creo que son temas que no estamos correlacionando. En armamento se han gastado miles de millones de pesos
y de dólares los gobiernos de todos nuestros países, así sea el país más chiquito. Y que creo que no hay una correlación. Estamos sumamente armados, pero tenemos cero acciones para garantizar vinculación con procesos tan complicados como el tema de la pandemia de SARS-CoV-2. Que tiene que ver efectivamente, Luis Adrián, con la priorización de los temas y el ejercicio del presupuesto, ¿no? Y ahí la sociedad civil también tiene un rol clave importante en la presión a sus propios gobiernos. Se han tenido algunas experiencias en Paraguay, por ejemplo, para presionar al gobierno a invertir en salud, invertir en educación y reducir el gasto en armamento, Pero, ¿no? ¿Qué otras cuestiones? Y nada más con esto termino. Y que a veces gobiernos totalitarios, y si hablo de gobiernos totalitarios, como en el caso de México, que tienen un desdén por completo a la sociedad civil, y entonces lo que puedas o no puedas hacer no te ayuda a poder garantizar esas acciones cuando tienes todo el carro completo, es decir, el Congreso con el partido del poder, el partido del poder siendo bastante complejo para poder entender esos problemas y que siempre se sienten aludidos que son fuerzas extranjeras las que están haciendo todo este proceso. Y yo le añadiría a un problema que son los tratados de libre comercio, que en lugar de abonar, generan más yugo hacia la población a las que están adscritos esos planes de tratados de libre comercio. Ok, gracias Luis Adrián. Evelia, ¿qué funcionó y qué no funcionó con el C-19RM en Bolivia? Ustedes han tenido este mecanismo en el país. ¿Qué ha funcionado? Sí, justamente como dice el compañero, el país de Bolivia no está preparado. Si bien hemos tenido las vacunas y todas estas cosas de los alimentos, ha sido gracias al Fondo Mundial, ¿no? Y ya cuando llegaron las vacunas, la población, más que todo de las trabajadoras sexuales y otras poblaciones clave, han sido de últimas las que han sido vacunadas, ¿no? Ahora lo que puede servir en esto es de que como hay casas de acogida, que sea como un referente para todas las personas que realmente se pueda ir hablando estos temas, ¿no? Y ver la forma de prevenir, ¿no? De estar listas para todas estas cosas, ¿no? Eso, y ¿qué más podría aportar? Creo que eso nomás por el momento. Muy bien, Evelia, muchísimas gracias. Sí, la experiencia de Bolivia puede ayudarnos a tener una mejor idea de cómo funcionan estos mecanismos también, ¿no? César, te escuchamos. Bueno, ahora va a ser un poco complicado porque quiero hablar de cosas de la región y cosas de México. Voy a intentar hablarlas para que veamos los escenarios en un país donde no hay Fondo Mundial y países donde sí hubo. Creo que el C-19RM, las cosas que creo que funcionaron es, hubo la posibilidad de que la sociedad civil participara en las solicitudes de esos recursos a nivel regional. Y eso, aunque a la mera hora no lograron que todas las solicitudes, es decir, todas las prioridades que identificaron las poblaciones clave entraran en la solicitud como tal, de alguna manera fue un primer ensayo de cómo de manera muy rápida se puede responder a una pandemia, sí consultando a todos los actores involucrados. Ahora, haciendo esa parangón con México, bueno, como ya mencionó Luis Adrián, como teníamos un sistema de salud totalmente controlado, el financiamiento para la sociedad civil, por lo menos en la respuesta al VIH, ha quedado totalmente limitado a participar en el CONACYDA y nada más, es decir, no hay financiamiento, no hay acciones colaterales. Las organizaciones civiles tuvieron que crear sus propios mecanismos para apoyar a las poblaciones en esto de los accesos a pruebas, a condones y en algunos casos a facilitar el acceso a los medicamentos en los lugares donde estaba detenida la atención, ¿no? Creo que otra cosa que funcionó y que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora es el uso de las nuevas tecnologías para consultas, es decir, aprovechar el Zoom o cualquier herramienta tecnológica que facilitaba la comunicación, sí sirvió, por lo menos en el C-19RM, de contrapeso para muchas organizaciones civiles y representantes de los MSPs para dar su opinión y tener
esta posibilidad en un entorno donde la cuarentena nos impedía interactuar de manera presencial, ¿no? Y en el caso de México, pues sí, esto fue mucho más complicado porque aunque hubiera intenciones de comunicarnos y de estar en contacto, difícilmente podíamos llegar a acciones más adelantadas porque no teníamos un contrapeso fuerte con el gobierno, ¿no? Y los sistemas de salud, ¿no? Sí, y que parece que este uso de tecnología está para quedarse, ¿no? Todavía algunos servicios de salud en muchas partes de la región están dando todavía citas virtuales, ¿no? Teniendo un canal de atención virtual que se pueda ver, que se ha fortalecido con la pandemia, ¿no? ¿Y por qué crees, te enlazo esta pregunta, César, con esta experiencia de respuesta al COVID, ¿por qué sería importante trabajar en un fortalecimiento de los sistemas sanitarios y prepararnos para la pandemia? Pasando un poco a la siguiente pregunta. Mira, yo lo que creo es, relacionándolo con la siguiente pregunta, es que es indudable que no sabemos a qué nivel la nueva epidemia va a dificultar el acceso a los servicios, el acceso a los insumos, más la producción de diferentes cosas. No hay que olvidar que la pandemia del COVID redujo la producción de antirretrovirales en algunas zonas, es decir, entonces, tener presente que ¿qué va a ocurrir cuando una pandemia requiere, por ejemplo, de vacunas? ¿Qué efectos va a tener en los laboratorios? Es un asunto que tendría que estar preparado, por ejemplo. Cuando hay difícil acceso a los servicios de salud porque se paralizan por sobredemanda o porque la infección como tal impide la interacción entre personas, estar atentos a cuál es el mecanismo de transmisión y cómo podemos adaptar los servicios a cuidar ese mecanismo, se vuelve clave, sobre todo porque ya nos hemos dado cuenta que tanto en VIH como en tuberculosis, poder mantener la respuesta a esas dos enfermedades depende mucho de cómo se van adaptando los servicios y las políticas públicas también a las necesidades de las personas afectadas por las enfermedades. Sí, en el caso, por ejemplo, para poner la referencia mía, ¿no? Como Perú. Ahora se han incrementado los casos de cáncer, por ejemplo, ¿no? De cáncer cervical y de cáncer de mama en estadios más avanzados, porque se dejó de dar los servicios preventivos de detección temprana durante los meses más álgidos de la pandemia, y alguna gente los postergó bastante más tiempo, ¿no? Entonces, eso nos evidencia que debemos prepararnos para no soltar aquello en lo que estamos trabajando, ¿no? Los ejemplos que ponía César también son ejemplos específicos de la respuesta al VIH, continuar la provisión de tratamiento, crear estrategias que liberen un poco el sistema de salud, como nos pasó con la provisión de tratamiento para 3 meses, ¿no? O 6 meses, ¿no? Cosas que que debieran quedarse además, y nos pueden servir para responder a las pandemias y mantener la respuesta a las otras enfermedades. ¿Qué más? ¿Por qué otras razones dirían ustedes que debemos trabajar en este tema de preparación para las pandemias, teniendo en cuenta las epidemias de VIH y tuberculosis? ¿O qué intersecciones identifican también entre la preparación para pandemias y VIH? Bueno, yo creo que sería también con las direzas, ¿no? Porque las direzas acá, las direzas, Tula, para que todo el mundo entienda, las direzas son las instancias regionales, las divisiones regionales de salud, ¿no? Sí, de salud, ¿no? Porque los hospitales, pues yo vivo en Ventanilla, el hospital acá, la infraestructura está desastrosa, hasta ahorita, en 2022, ¿no? Fíjate qué mes estamos. Y las secuelas que he dejado de COVID, porque has dejado secuelas atroces, el hospital de Ventanilla no tiene atención, no tiene la atención. Ahora, y peor si dices que eres VIH,
te dice que no te pueden atender. Entonces todavía Ujú. sigue la discriminación, el estigma, todo acá, ¿no? Y eso que Ujú. somos parte, nosotros somos Callao, Metanía pertenece a Callao, y es Lima, la capital. Imagínate, si aquí nomás ocurre eso, ¿cómo será en regiones? Y Ujú, también creo ujú. que a mi punto de parecer las direcciones deben tener así también un cambio, porque yo creo que el coordinador que se habrá cansado, y yo creo que los cambios son buenos, así como Ujú, cambian los ujú. presidentes, cambian los ministros, también deben de cambiar los coordinadores. Ese es mi Ok, punto de vista. ok. Ujú. El trabajo a nivel más local, más territorial, ¿no? Es importante que Sí, no solamente hablemos de hospitales de cuarto nivel o los niveles centrales de la preparación de estos para responder a grandes golpes en la salud, sino también preparar el primer nivel de atención y los sistemas territoriales de atención en salud, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de intersecciones entre PPPR y VIH y tuberculosis identifican ustedes? ¿Cómo trabajar estas intersecciones? Buenas tardes. Ángel, te Quería hacer escuchamos. un comentario, sí. Hay algo que tiene que ver con algo que nos han, está como enquistado en la región, digamos, ¿no? Y a mí me parece que, digamos, están muy abocados a curar las enfermedades y no a prevenirlas. Y esto lo vemos en el caso del VIH, digamos, si bien hay distribución de preservativos, no hay una gran campaña masiva, entonces es muy fácil hablar del PrEP cuando no se habla de la promoción de la salud y la prevención de las ITS y el VIH. Entonces me parece que también no podemos solamente esperar una respuesta del Fondo Mundial para tener vacunas o medicamentos, sino utilizar los bloques regionales como el UNASUR, como el Mercosur, por ejemplo, para abogar en esos lugares como sociedad civil para que los gobiernos tengan un fondo, ya sea para comprar vacunas o tecnologías médicas, como para hacer campañas de promoción de la salud a los fines de tener una población menos enferma, digamos, ¿no? Y esto nos ha pasado acá en la Argentina, digamos, hay un ejemplo nosotros tenemos unos dispensers de preservativos que compra el gobierno, y los pone solamente en los hospitales y en las unidades primarias de atención. Entonces lo que hicimos es sacarlo a los barrios, y los pusimos en negocios, panaderías, lavaderos de Mm, autos, peluquerías, barberías, y en la mayoría de las discotecas del municipio donde vivo yo, que es el municipio de La Matanza, que tiene más de 2 millones de habitantes, y bueno, y lo que intentamos es que el gobierno tome esta iniciativa como política pública, pero no dan respuesta a esto, como que no lo tienen que tomar en cuenta. Parece ujú. que como sigue enquistado, mejor tener a la población enferma y buscar cómo darle medicamentos a tratar justamente de que la población no se enferme, ¿no? Y esto me parece que es un parámetro no solamente para VIH, sino para muchas cuestiones, como decía Javier al principio del Ujú. Zoom. Extraigo la relevancia de mantener un trabajo coordinado, ¿no? Entre las organizaciones comunitarias y el sistema de salud, digamos, institucional, el sistema de salud público, ¿no? La importancia y la relevancia de pensar respuestas en el caso de una futura pandemia, pensar respuestas también orientadas desde las comunidades, que son las que conocen cómo se mueve la población, ¿no? De manera más cercana, en coordinación con el sistema de salud público, ¿no? Juan Marcelo, tenías la mano levantada, te escuchamos. Sí, cabalmente quería comentar un poquito apoyando la respuesta o el aporte que dio la compañera Evelia. Acá en Bolivia el C19RM ha funcionado bien, muy bien, digamos, desde la incidencia política que se ha hecho con los tomadores de decisiones y las autoridades acá para incentivar la movilización de recursos en temas de prevención, protocolos de atención, etcétera. También ha impactado de muy buena manera el tema de haber asistido a los compañeros PBBs, también compañeras TS y población clave, con el tema de las canastas familiares, los
a los centros de salud con material EPP de bioseguridad, que ha sido una respuesta muy, muy importante en los tiempos de pandemia de COVID, ¿no? Y como tú mencionabas hasta hace un momento, ha sido clave también la respuesta que se ha dado junto con el Ministerio de Salud para esta reciente epidemia que estaba apareciendo, la del monkeypox. En Bolivia se ha tomado, junto con los fondos de C19M, adecuadamente con el Ministerio de Salud. En un principio, cuando la enfermedad estaba apareciendo, se ha trabajado en temas de protocolos de atención, protocolos de bioseguridad, talleres de autocuidado que se han replicado en todo Bolivia, y ha sido un trabajo compartido entre la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, líderes activistas y el Ministerio de Salud. Entonces, es que acá en Bolivia, por suerte, el monkeypox no avanzó, se detectó a tiempo, y eso fue gracias a que fue iniciativa de la sociedad civil apoyado por el C19R. Ok, ok. Eso sería, Sí, gracias. y insistir en este rol que tienen las organizaciones de sociedad civil también para el rápido diagnóstico, para las respuestas a las comunidades, y que se puede usar en cualquier pandemia, ¿no? Que surja. Evelia, Sí, tienes la justamente lo que palabra. decía el compañero, Sí. ya toda esa ola de pandemia cuando pasó, ¿no? Que recién se empezó a trabajar ya el Estado ya con estas actividades, como poblaciones claves igual, todas estas cosas, ¿no? Pero ahora lo que yo veo aquí en Cobija-Pando, en la Amazonía, ya nos están vacunando, pero no es esa vacuna de la viruela símica, sino que es la vacuna del sarampión, que están tocando las puertas de cada casa, y la hepatitis, no, hay otra enfermedad. Ay. Tal vez sífilis, pero bueno, otra infección. Sí, sí. Entonces nos han estado para que como que ya previniendo o estar alerta, ¿no? A pesar que esa vacuna es para el sarampión y no para la viruela, pero nos han estado colocando esto, y también han venido a tocar las puertas, ¿no? Casa por casa para vacunar el tema del COVID, ¿no? Entonces, es... Gracias, Evelia. ¿Y qué podemos hacer desde las organizaciones de sociedad civil? Esta última pregunta estaba planteada más hacia los organizadores de esta reunión, que estamos varios, ¿no? Entre ICASO, Nucida, la plataforma LAC y corresponsales clave con la plataforma VIH. Pero desde sociedad civil, ¿qué podemos hacer para ir trabajando en este tema de preparación para la respuesta a las pandemias? ¿Qué se plantearían ustedes mismos, ustedes mismas? ¿Evelia? Yo creo que ya se está haciendo más bien, ¿no? El tema de prevención, ya nos están dando los talleres de capacitación, ya vienen por poblaciones a decirnos, ¿no? De cómo prevenir y todas estas cosas, qué cosas no, cómo se puede decir, qué cosas usar y cómo prevenir esto, ¿no? Como por ejemplo, siempre el alcohol, el agüita, todas estas cosas, ¿no? Si bien en el trabajo sexual, si llegaría, por ejemplo, una TS con la viruela del mono, pues lo primero que se tiene que hacer es cuidarles y prevenir, ¿no? De no estar en esto, ¿no? Y para eso yo creo, no sé, tal vez el gobierno dé tal vez un pequeño bono para que esta compañera hasta que se sane deje de trabajar, ¿no? Porque si bien el Fondo Mundial da las canastas alimenticias, pero eso no basta. Con 200 bolivianos no basta, basta para unos 3, 4 días de comida y ya está. Pero sería bueno que el Estado empiece a dar también esto. No siempre depender del Fondo Mundial, porque están acostumbrados a depender del Fondo Mundial. Es hora de que el Estado y nosotros como activistas decir, bueno, ya, háganse cargo.
¿no? Yendo Empiezan a trabajar. un poquito pensando hacia el futuro, Evelia, y qué es lo que tendríamos que hacer. Entonces, en este tema que señalas, tendríamos que pensar entonces en mecanismos de protección social que garanticen, ¿no?, la seguridad alimentaria en este caso, Sí. o la regularización, la regulación del trabajo sexual, de tal manera que en caso de una futura pandemia, lo mencionaba Javier en la presentación, las trabajadoras sexuales tengan una pensión de cese o algo parecido, ¿no? Juan Marcelo y Luis Adrián tienen la mano levantada, así es que vamos a darles la palabra a ellos y luego pasaríamos a la plenaria. Adelante, Juan Marcelo. Sí, muchas gracias, Liz. Yo pienso que es importante que se realice de manera efectiva la incidencia política para que se ejecuten de manera adecuada las partidas presupuestarias que tienen muchos de nuestros gobiernos, en este caso Bolivia, tiene partidas presupuestarias en el tema de prevención. Dentro del tema de prevención también están algunas partidas presupuestarias, por ejemplo, en la gobernación del departamento donde yo vivo, hay el tema de asistencia social, que iría al tema de alimentación, como lo mencionaba Evelia. Lo que pasa es que los gobiernos son tan burocráticos que están acostumbrados a que uno, como dicen comúnmente, se les arree para que ellos ejecuten las partidas presupuestarias que tienen. Entonces, es importante que las organizaciones tengan ese trabajo de incidencia política para exigir la ejecución de las partidas presupuestarias en temas de prevención y demás. Gracias. Bien, Juan Marcelo, el punto de incidencia política. Luis Adrián. Sí, son dos cosas muy puntuales. Yo creo que nos falta hacer un diagnóstico situacional de qué funcionó y qué no funcionó desde las acciones comunitarias, y eso con vías a entender por qué otras patologías no le entraron a este rubro. Porque si bien VIH en la región fue de las más proactivas, no así otros padecimientos que literalmente estuvieron en la calle, y no nada más en México, sino en toda la región, y que creo que eso es lo que nos falta también por entender qué les falta a otros para poder tener este diagnóstico situacional, entender y después transversalizar las acciones. Y un fondo de desastres que realmente contribuye a estos procesos, que es ejecutable para poder dar la mínima respuesta ante esos primeros procesos de contingencias. El plan, ¿no? Recuerdo cuando empezó la pandemia y me acordaba el planteamiento de Lucía hace algunos años de tener los 3 unos, ¿no? Un plan de respuesta, una instancia que lidere y un plan de evaluación y monitoreo de que esa respuesta esté funcionando, ¿no? Los 3 unos para responder a las distintas, pandemias en este caso. Nos están jalando desde la plenaria. Así es que, Luis Adrián, ¿estás listo? Sí. Dale, nos vamos entonces para allá. Bienvenidos a todos a la plenaria. Estamos esperando unos minutos para empezarla, que se desarmen los grupos. Si algún colega fue censurado por la falta de tiempo, puede aportarlo una vez que hagamos las 2 presentaciones de los grupos, una tras de la otra. Recuerden que para que no tengamos deserción del grupo, tratemos de hacer la presentación en 5 minutos. Entonces, grupo 1. Yo era el grupo 1, creo, ¿no? Sí, perdón. Sí. Luis Adrián es nuestro relator. Nuestro relator, junto con Juan Carlos. Adelante, Luis Adrián. 5 minutos. Fíjate si no está, ábrele el micrófono, de por ahí está obligado a tener el micrófono cerrado. No okay. Están. Okay. Bueno, en 3, 2, 1. Ya, listo, tenía el micrófono cerrado,
A ver, creo que parte de lo que discutimos en el grupo es que como países reaccionamos de manera diferenciada. Por una parte, la sociedad civil generando acciones desde lo comunitario, garantizando ayudas para ver cómo estaban las personas viviendo con VIH, las trabajadoras sexuales y demás, generando algunos insumos desde el Fondo Global que tenían recursos para provisión de alimentos, mínimamente canasta básica, aunque sabían que no era lo indispensable, pero se contaba con algún tipo de ayuda, y empezar a hacer un diagnóstico sobre cuáles eran las necesidades que se tenían hasta ese momento. Por parte de los gobiernos creo que faltó una coordinación mucho más amplia para poder garantizar estas acciones que tuvieran que ver vinculantes con la sociedad, a pesar de que se podía pensar que se tenían planes estratégicos para esas contingencias. Sí creemos que el trabajo entre sociedad civil y gobierno tiene que reactivarse, tiene que ser mucho más estratégico para garantizar acciones con esta visión desde las comunidades ante cualquier tipo de pandemia, realmente garantizar la política de los tres, poder tener acciones transversales para garantizar que las personas tengan acceso no nada más a la atención médica, sino también a la atención alimentaria, a poder garantizar los insumos básicos para poder subsistir para las diferentes poblaciones en las que estamos trabajando. Y adicionalmente también entender que no solamente el VIH es la única enfermedad que pasa por estos tipos de actuales, sino también otras enfermedades. Hoy en día vemos que la pasaron, si nosotros la pasamos mal, ellos la pasaron todavía aún peor, porque no tienen esta capacidad de respuesta para garantizar acciones estratégicas, y me queda claro que se tendría que trabajar más con incidencia política con los gobiernos para realmente generar acciones, y repito, en conjunto, que fue parte de lo que comentaban en el grupo, para tener una visión mucho más estratégica con esta visión comunitaria. Silenciada, Liz. Gracias, Luis Adrián. No sé si Juan Carlos, de las notas, si algo se quedó por fuera. Juan Carlos Márquez, estás con el micrófono cerrado. Ahora sí, no podía, justamente estaba cerrado. En realidad no, solamente agregar algunas cuestiones que, más allá de las que acaba de presentar, que efectivamente son las correctas, sí sabemos que la situación en la que nos encontrábamos era que el sistema estaba sobrepasado, hay una debilidad del sistema, falta de insumos y de infraestructura, y por supuesto que las consecuencias de ello fue una respuesta bastante tardía. Y el ejemplo más claro también es que en algunos lugares las poblaciones clave fueron las últimas vacunadas, por ejemplo. Lo que sí se ve, obviamente, es que hay algunas cosas que deberían seguir quedándose todavía en las prácticas, como por ejemplo la provisión del tratamiento de 3 a 6 meses. Hace falta seguir fortaleciendo el primer nivel de atención, y algo que todavía ha quedado y seguramente va a seguir quedando, que es la utilización de las nuevas tecnologías. Por supuesto, repito lo que mencionó el compañero, mantener un trabajo coordinado entre las organizaciones y el sistema de salud público. Sabemos que la clave de la respuesta de las organizaciones ha sido el acompañamiento a sus pares para poder permitirle el acceso a los diferentes servicios, no solo los de salud, sino como por ejemplo también al de alimentación y al de la compañía. Y por supuesto que ahora también hay que trabajar en la incidencia política para trabajar con buenas respuestas respecto del Estado y la forma de trabajar en un plan que nos permita transversalizar las acciones. Así que bueno, nada más que agregarle. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Listos con el grupo 1, Javi? ¿Pasaríamos al grupo de Consta? Sí, primero, bueno, ya yo comenté en mi grupo, pero me disculpo, no se pasa, pero no puedo utilizar la cámara. Mi grupo fue participativo, pero bastante tímido en cuanto a hablar en la plenaria, así que yo voy a ser la vocera del grupo. Una de las cosas de las que se habló fue, bueno, la preocupación de que los recursos en el COVID, los pocos recursos disponibles que habían, se utilizaron en la respuesta al COVID, y la respuesta al VIH quedó como a un lado, cosa que hemos hablado ampliamente en diferentes espacios. Entonces, un poco como tema para el futuro, poder responder al COVID o a la
pandemia que se presente desde la respuesta del VIH. Y esto es algo pues, que se debe como construir desde este momento. Otra cosa que resaltó es la participación durante el COVID, la participación comunitaria de las redes y de las personas que viven con VIH fue enorme y además bastante como bastante más amplia de la que hubo con otras patologías. Entonces, también poder registrar esto y fortalecerlo, o sea, fortalecer a la sociedad civil en conocimientos y en diferentes estrategias para que también pueda tener como una participación importante en lo que viene, pero también como cuidándose más y teniendo como mayor acompañamiento. Y el tema pero que también reflejar el rol de las comunidades en la planificación, o sea, todas las planificaciones que se hagan de cara a se hagan junto con las comunidades. Entonces, también hubo como algunas preguntas que se hicieron, no se reflejó, por ejemplo, la importancia de la salud mental, tenerla como horizonte en cualquier etapa de la planificación, también, déjame, antes de pasar a las preguntas, bueno, el tema de logística e infraestructura, bien, ok, las preguntas, muy bien. Un poco ver, o sea, qué países en este momento están mejor preparados, que puedan servir de apoyo y de ejemplo para países menos preparados, por ejemplo, como Guatemala, que salió en 2 oportunidades de que están como necesitando bastante apoyo. También cómo pueden hacer la sociedad civil y los países para participar en los espacios de planificación para las próximas pandemias, cómo incluir, por ejemplo, decían, los puntos de la presentación de Javier en concreto dentro de las organizaciones, a través de qué mecanismos, cómo participar, y cómo participar además en temas de transparencia y en temas de propiedad intelectual. Esto también salió como importante. Además de, bueno, el tema de la capacitación del recurso humano, que creen que además fue una de las grandes debilidades dentro de la pandemia. Bueno, creo que, bueno, se reflejó muchísimo, por ejemplo, el tema de la solidaridad, y bueno, eso es lo que pude recoger. No sé si alguno de mi equipo quiere comentar algo que ya que he dejado por fuera. Ok, Creo que no. Creo que se nos está quedando por fuera los participantes. Los seminarios de 2 horas son muy largos, lo entendemos. Y hay muchos seminarios y hay mucho trabajo para hacer sobre el fin de año. A ver, es muy importante entender cómo uno mercadea, cómo uno comunica o promociona el tema de la preparación para las pandemias. Una inundación, un huracán, no es una pandemia, pero es una crisis climática inmediata que a veces tiene más efecto devastador, que el COVID-19. Les doy un ejemplo, y esto digo porque el miembro alterno de la Junta por las Comunidades que es mi alterno, es de Pakistán, y las cosas terribles que están pasando en Pakistán en general, pero me voy a referir a las inundaciones que mataron a más de 3.000 personas, respecto de asegurar el acceso al tratamiento antirretroviral, al tratamiento de tuberculosis, y entiendan que es un país que tiene donde la religión y la gobernabilidad se mezclan, y que los mecanismos de la sociedad civil y el Fondo Mundial proveían un espacio seguro para intervenciones de reducción de nuevas infecciones, de tratamiento antirretroviral, etcétera. Todo eso se ve dificultado porque depende también del acceso del gobierno, el ejército, quien esté reparando el impacto de aquella inundación, porque ya ha pasado bastante tiempo. Se sabe que es un huracán en nuestro Caribe, continental e isleño, es lo mismo que una pandemia. Entonces, eso es una herramienta, porque la pandemia
Ahora con el COVID-19, incluso con el brote de viruela símica, la gente tiene mucho más registro de eso. Pero la pandemia es como una cosa muy abstracta hasta ahora, que lo hablaba un cierto sector de los comunicadores, de los profesionales de la salud, del sector humanitario y de los expertos en emergencias, ¿no? Incluso en OMS, OPS, y hay ONGs internacionales grandes, que son Oxfam, por ejemplo, que tienen un departamento de emergencias porque trabajan otros temas humanitarios y de derechos. Entonces, ya solo, y les doy un ejemplo para no hacerles la cosa muy larga, van a ver cuando lleguen los anexos, para aquellos países que tienen Fondo Mundial, que no son todos, no es México, no es Argentina, etcétera, para todos aquellos países que van a recibir una carta de asignación, va a venir con muchos anexos. Siempre todo el mundo dice y critica el Fondo Mundial manda 100 páginas de anexo. El viernes les voy a contar con un poquito más de detalle. Invitamos a que usen esos anexos a su favor. Uno de los anexos importantes que van a tener las cartas de asignación a los países que van a recibir fondos los próximos 3 años es sobre comunidades y género. O sea que si ustedes viven en un país, no voy a hacer nombres, de la región donde el conservadurismo y el fanatismo religioso está ganando, ustedes en el MSP y su organización o sector al que están representando pueden agarrar el anexo y de alguna manera plantearlo. Si la carta de asignación les llega sin el anexo, exigir el anexo. Hay un anexo para preparación para las pandemias. O sea, todo eso ustedes ya pueden usar, los países que tienen recursos del Fondo Mundial ya pueden asignar algunos recursos para prepararse para futuras pandemias o cuestiones climáticas en el caso del Caribe. A propósito de esa subvención, no estamos hablando de grandes sumas de dinero, más una cuestión de reunirse y coordinar entre sociedad civil, ministerio, excede la dirección de SIDA o el Programa Nacional de SIDA, ustedes tienen que promover y empujar, reunirse con otras dependencias. Entonces, conozco cómo se estructura la respuesta a las emergencias en la Argentina y en algunas provincias de la Argentina y en algunos otros países, pero no conozco en detalle su propio país. Ustedes tienen que ir a indagar ahí cuando se discuta el componente de preparación para las pandemias y de fortalecimiento del sistema de salud / comunitarios, invitar a SMCP, aunque sea como observadores y expositores, la gente que trabaja en emergencias, en pandemias, en seguimiento de vectores patógenos, zoonosis, todas esas cuestiones, ¿sabes? Entonces, esa es una recomendación para ustedes. Vamos a introducir algunos títulos de los anexos en el webinario del viernes, pero ustedes la van a recibir. Lo más importante de la carta de asignación siempre ha sido el número. ¿Cuánto dinero tengo para SIDA? ¿Cuánto dinero tengo para tuberculosis? Y si vale, pues cuánto dinero tengo para malaria. Entiendo, es muy importante. Y como ustedes saben, va a venir un poco menos. No sabemos todavía. Si yo supiera esa cifra, nadie la sabe. Todavía es una fórmula, así que no es que nadie está jugando con que le doy más a Perú que el que le voy a dar a Ecuador. Es una fórmula aprobada por la Junta, es automático. Pero pongan el eje, grábense, hablen con todos los miembros del MSP, atenta a la neurona, pues cuando llegue la carta de asignación en español, exijan ver todos los anexos. Lo digo esto a propósito de las pandemias, pero lo digo en general. Y si no, veremos los mecanismos. No lo puedo hacer yo, lo va a tener que hacer Lídice o alguien más, para que a principios del año que viene, antes que tengan que presentar las propuestas en la primera ventana, segunda o tercera, les llegue a ustedes en forma directa los anexos. Yo no puedo, pero alguien de mi equipo podrá hacerles llegar los anexos. Obviamente, en aquellos países que no somos elegibles al Fondo Mundial, la realidad que creo que se lo escuché decir a Luis Adrián, es que tenemos dinero, hay dinero. Hay dinero, hay recursos, hay capacidad técnica, lo que pasa es que se ponen otras cosas. Y es un poco el punto que desde la delegación de las comunidades, las personas que viven o están afectadas por las 13 enfermedades, en la última reunión del Fondo Mundial, dijimos muy claramente que dinero hay, aún en los países pobres, solo que se invierte en armas, no porque estén en guerra a veces, sino porque las armas dan mejor retorno en términos de corrupción, ¿no? Que incluso los medicamentos de multinacionales, se compra mal, se compra tarde, entonces hay que cambiar la gente de opciones de tratamiento, no solo de VIH, de tratamiento oncológico.
y se llega tarde con la primera prescripción, que es la más barata, los tratamientos de todos los tipos más comunes de oncología, hay que ir a los más avanzados, que son mucho más caros. Como eso hay 1000 ejemplos. Como bien le escuché decir también a Liz, y ya voy concluyendo, no solo es una cuestión de VIH, no es solo una cuestión de SIDA, de tuberculosis. Nosotros podemos usar ese enfoque para decir que las personas que requieren un tratamiento oportuno, un diagnóstico y un tratamiento de cáncer, personas con temas de salud mental, además de que la pandemia, una crisis climática pueda disparar cuestiones de salud mental, la cuarentena dispara cuestiones de violencia intrafamiliar, feminicidio, salud mental, seguridad laboral, alimentaria, de todo, debemos de alguna manera utilizar, si quieren, porque siempre nos toca a nosotros cargar con muchas cruces, y creo que el mejor ejemplo es que acá entre nosotros, y quedará grabado, quienes mejores hemos respondido al brote de viruela símica ha sido el movimiento de VIH. Y en eso nos tenemos que congratular. Pero ¿saben qué? Todavía tenemos en algunos países 30, 40% de personas que no conocen su resultado de VIH, gente que le interrumpen el esquema de tratamiento, que no tienen una carga viral. Cada uno de ustedes que son expertos en VIH, en su gran mayoría, otros en otros temas de salud aquí mismo, tienen muchas cosas por hacer. Entonces no podemos comprarnos todas las crisis sanitarias, en las que en la medida solidariamente apoyaremos todo, pero cada uno tiene que empezar a hacerse cargo de lo que tiene que hacerse. Y muchos de nuestros países tienen dinero suficiente para no esperar que el Fondo Mundial o que este fondo del Banco Mundial les dé dinero para preparación para la pandemia. Si les da, si hace llamado este FID, o si otros mecanismos ofrecen, pidan, convenzan al gobierno que pidan, nunca está de más, pero que se pida para lo que tiene que haber. Y último concepto para cerrar es la participación de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de los sistemas de salud en el 2022 o en el 2023 es inadmisible sin la participación de las comunidades. Y si un médico internista necesita un equipo de protección personal, o aunque sea guantes y tapabocas en el caso del COVID, ustedes también, nosotros también. No puede haber un doble estándar. En el foro de Lima, para los que no fueron, van a ver que sale pronto la declaración política y de recomendaciones del foro de Lima. Una de las cosas que se hizo evidente es que las poblaciones claves que hacen trabajo de pares están desprotegidas en términos de seguridad, integridad, de cuidar sus propios valores. Imagínense además, no tienen acceso a máscaras, guantes, cuando estuvieron visitando personas con COVID. Entonces, eso no puede volver a pasar. Esas son lecciones aprendidas que podemos empezar a hablar a partir de mañana o el año que viene, en lo que tiene que ver con lo que reste del COVID, lo que reste de la viruela símica y prepararnos para el futuro. Ojalá pasen 20 años sin una pandemia, pero no nos puede agarrar de nuevo con la guardia baja. Los próximos pasos para ir cerrando son que, como les dijimos, va a estar disponible esta presentación grabada en video, en YouTube. Se la vamos a mandar a todos los que se anotaron, pero además solemos ponerlas en todas las redes sociales nuestras. Y vamos a hacer una propuesta, vamos a reunirnos con ustedes a principios del año que viene, donde vamos a operacionalizar algunas cosas que la plataforma VIH 2025, junto con corresponsales y otros socios, como es la plataforma LAC, antes conocida como plataforma de CRG, que lidera Anuar, ICASO, etcétera, ONUCIDA y OPS son también socios nuevos. Entonces, esto va a ser un tema que vamos a priorizar, como también otros temas que hemos mencionado. Eso es lo que queremos, es compartirlo con ustedes a principios del año que viene, para darle seguimiento y tomar en cuenta lo que ustedes hoy también nos recomendaron. Casos puntuales como lo que preguntaba Bernardita, también lo vamos a pilotear uno a uno. Bernardita, no sé si es el correo del IDICE, si no el IDICE, ponerlo ahora o lo que sea, o por ahí el IDICE tiene el correo de Bernardita porque se registró. Vemos cómo te ponemos en contacto con la gente de OPS y por lo menos para que nos digan qué países tienen un plan de emergencia bueno, que ustedes puedan pedir y utilizarlo en el caso concreto. Ahí está el correo también de Bernardita.
alguien del equipo, Lidice, Constanza, Francisco, todos en el equipo de la plataforma, se va a poner en contacto contigo, Bernardita, y tu equipo para hacer este match, que son pedidos concretos. Cualquier cosa concreta que ustedes necesiten en el futuro, ya van a saber con quién comunicarse, ¿no? Porque fueron invitados. Si invitados ya tienen nuestros correos o nuestras redes sociales. Lidice, ¿algo que quieras decir para el cierre? No, reiterar la invitación para los próximos 2 webinarios, que son este viernes y el martes 29. Son y en nuestras páginas web pueden también encontrar los vínculos, y estaremos distribuyéndolos también por los grupos de WhatsApp, por las redes sociales y por los listings de correo electrónico. Muchas gracias. Constanza, ¿algo que nos quede en el tintero? No, creo que se cubrió todo. Luego vamos a tener copia del chat, ¿no? Sí, Sí, también queda, perfecto. Perfecto. Sí, Y ahí difundimos la información y las cosas tal cual como comentaba Javier, las cuestiones puntuales que quedaron por aquí. exacto. ¿Por qué estamos haciendo además ahora en noviembre este seminario? Es porque es un tema que está en agenda, que se está hablando mucho, muchos de ustedes ya lo han oído hablar, y además porque va a venir en el anexo de la carta de asignación. Entonces queremos que no se sienten solos, o sea, de población clave. Sí, por supuesto, pongan energía en eso. También atenten a la neurona y busquen aquellas cosas que ya sufrimos. Si la subvención del Fondo Mundial en Perú no tiene algo para preparación para la pandemia, si COVID resurge o viene otra pandemia, vamos a estar en el casillero cero, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes porque nos han dado ideas y espero que les haya servido nuestra extensa presentación, pero era necesario un poco porque ir a hablar de cohetes para que ustedes nos pudieran bajar algunas recomendaciones y los mantendremos al tanto de esto y otros temas que priorizamos para el año 2023 y donde queremos que ustedes sean parte de todo esto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Juan Carlos, que nos envíe por correo electrónico también las anotaciones. Que estén bien. Buenas tardes. Bye.